fuerte el aplauso. Son niños muy pequeños y han trabajado maravillosamente para hacer esta representación. A continuación, ellos van a bajar, pero no es la última vez que van a actuar, porque después que hable el pastor, tenemos Noche de Paz para cerrar todo el acto. Le damos la palabra al pastor, que nos va a dar su mensaje, y luego ellos van a subir como coro y vamos a cantar, ustedes, nosotros, los niños y la orquesta municipal, vamos a cantar Noche de Paz. La verdad que no me esperaba este marco, pero entre la gente que vino a ver a los jóvenes del conservatorio y la gente de la iglesia, de otras iglesias también que vinieron a apoyarnos, la verdad que se hizo un marco precioso. Como decía recién la presentadora Mirta, la Navidad se ha desvirtuado un poco, o bastante. Para nosotros la Navidad es lo que acabaron de hacer en la representación los niños. La Navidad es lisa y llanamente el nacimiento de Jesús. Y a buen entendedor, pocas palabras. Aunque quieran disfrazarlo de cualquier cosa, aunque quieran disfrazarlos del Día de la Familia, aunque quieran disfrazarlos del Día de Papá Noel, aunque quieran disfrazarlo de pirotecnia, la Navidad deriva de una palabra latín que es natividad, que significa nacimiento. Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que estemos festejando está saliendo de lo que es el significado de esa verdadera Navidad. Hace 2000 años, él nació en un pueblito llamado Belén de Judea, en la zona de Palestina, a pocos kilómetros de Jerusalén. Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, eligió nacer en un pesebre. Un pesebre, para aquellos que no saben, era un recipiente grande y largo donde comía el ganado. Él no nació en un palacio siendo el Hijo de Dios. Él no nació entre gente rica siendo el Hijo de Dios. Él prefirió y eligió que sus padres, tanto María como José, fueran gente humilde, aún más humilde que cualquiera de nosotros. La Navidad es el día que Dios eligió para encarnarse en un hombre. Y cuando digo encarnarse en un hombre, no me refiero a reencarnación, que es otra cosa. A lo que refiero es que ese Dios que muchas veces la gente cuestiona y que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde existe? A ver que me lo muestran. Ese Dios, creador del cielo y de la tierra, el creador del universo, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros hace más de 2000 años atrás. Jesucristo es Dios hecho carne. Él tomó la naturaleza humana. Él nunca dejó de ser Dios. Era 100% Dios, pero también 100% hombre. Fue un nacimiento milagroso, ¿saben? Él nació de una mujer virgen. Él no tuvo un nacimiento convencional o natural como nacer de una relación entre un hombre y una mujer. Él nació por obra y gracia del Espíritu Santo, porque Él no podía tener pecado para salvarnos. Todos nosotros nacemos con el pecado original de nuestros padres Adán y Eva, pero Jesucristo tenía que ser santos, tenía que ser puro para poder salvar a la humanidad. Por lo tanto, un hombre no podía tocar a María. Y el Espíritu Santo
creó a ese ser, engendró a ese ser en su vientre para que naciera. El nacimiento de Jesús fue milagroso, pero también el nacimiento de Jesús es un regalo de amor. Si vos estás aquí por cualquiera fuera la razón, no es casualidad. Dios quiere que sepas que es un regalo de amor que Dios nos hizo a la humanidad. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El que ama siempre da. Y Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. No se pierda en el infierno, sino que tenga vida eterna. La palabra Jesús significa Salvador. Y cuando hablamos de la palabra Jesús y su significado, no estamos hablando de cualquier cosa. Si yo le digo a usted que alguien vino a salvarle, usted la primera pregunta que me haría sería: ¿salvarme de qué? Jesús vino a salvarlo de la condenación eterna cuando usted muera en el infierno. Jesús vino a darle la vida eterna en el cielo con Dios. Ahora, en la representación de hoy vimos ese nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe algo? Jesucristo ya no es un niñito. Jesucristo creció. Su padre era un carpintero y se llamaba José. No se sabe en la Biblia mucho acerca de la infancia de Jesús. Solamente a los 12 años, en su adolescencia, aparece allá en Jerusalén, en la fiesta judía de la Pascua. Y después, el Nuevo Testamento, los Evangelios, hacen un silencio hasta que él tenía 30 años. A los 30 años, él aparece en escena, según la Biblia, y se va a bautizar con su primo Juan el Bautista, un hombre que estaba preparado por Dios para prepararle el camino a la humanidad para aquel hombre que había de venir, que era Jesús. Imagínense a un hombre como Juan el Bautista que tenía que preparar a la humanidad para decirle al mundo que venía Dios hecho carne a esta tierra. ¿Cómo reaccionarían ustedes si en esta época yo les digo eso? Imagínense en aquella época, Dios hecho carne viene a nosotros. Pues esa era la misión de Juan el Bautista. Viene alguien después que yo, que no soy digno de atarle la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Y la Biblia dice que Jesús se bautizó. Y cuando subía de las aguas, el Espíritu Santo, en forma de paloma, vino y se posó sobre él. Y se escuchó una voz que retumbó desde los cielos y que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, y para que usted me entienda, mundo, me complazco en presentarles a mi Hijo amado, a Jesús. Porque el mundo está perdido y todos los que están aquí saben que el mundo no tiene rumbo. Muchos de los que están aquí sentados, sus vidas, sus familias son un verdadero desastre. Pero Jesús vino a darte un rumbo en la vida. Ahora, ese Jesús, después que fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo que había posado sobre él en forma de paloma, lo envió al desierto durante 40 días. Y durante 40 días anduvo en el desierto para ser probado por el diablo, para ver si él se mantenía
puro delante de Dios para ver si él cumplía los requisitos para ser el Salvador de la humanidad. Y Satanás lo tentó con 3 tentaciones que ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede soportar. Mas Jesús las venció y las soportó por amor a todos nosotros. Después de eso, anuncia su ministerio terrenal. Él comienza su carrera, podríamos decir. Y se hizo de 12 discípulos, 12 hombres que lo seguían para todos lados. Él andaba por toda Palestina, por diferentes ciudades, de arriba a abajo, de norte a sur, de este a oeste, haciendo milagros. El Nuevo Testamento cuenta solamente 33 milagros que hizo Jesús. Pero en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, dice que, de una manera exagerada, dice que si escribiera en un libro todo lo que hizo Jesús, no cabría todo en todos los libros del mundo. Para que ustedes tengan una idea de todos los milagros que aún no están escritos en la Biblia, pero que Jesús los hizo. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a los enfermos, se acercaba a los leprosos. La lepra, ¿saben? La lepra es una enfermedad que te deja insensible en las extremidades. Y las personas comienzan a golpearse y pierden la nariz. Y pierden los dedos de los pies, se lastiman porque no sienten nada. Y los dedos de las manos. Y es una enfermedad muy contagiosa. Y en aquel tiempo el que se acercaba a un leproso era llamado inmundo. Y ellos tenían que andar con un cartelito diciendo: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Gritando: soy inmundo. Mas Jesús se acercaba a los leprosos y los sanaba. Es como que alguien que tenga sida hoy, Jesús los sane. Ellos vivían en cuevas. Gente que no podía caminar, Jesús lo tocaba y podía caminar. Gente que no podía hablar, que eran mudos, Jesús les volvía el habla. Un día había un ciego en el camino y Jesús iba pasando por sus discípulos y el ciego se llamaba Bartimeo. Y él le dijo: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús lo mandó llamar y le dijo: ¿qué quieres? Quiero ver, le dijo. Y enseguida recobró la vista. Pero no solo fueron esos milagros los que hizo. Esos milagros tenía poder sobre la naturaleza. ¿Quién era ese ser humano para tener poder y mandar a la naturaleza? Él pudo caminar sobre las aguas. En una oportunidad, los discípulos de él estaban en una barca. Eran como las 3 de la mañana. Y Jesús en la noche los visualizó. Y fue caminando en un mar embravecido por arriba del agua hacia ellos, a tal punto que los discípulos se asustaron, le dijeron: eres un fantasma. Y Jesús le dijo: no, no temas, no soy un fantasma. En una otra oportunidad ellos estaban en una barca y Jesús estaba durmiendo en la popa. Y dice la Biblia que se levantó una gran tempestad de tal manera que esa barca se hundía. Y todo decía: Jesús, no haces nada, sigues durmiendo ahí, no te das cuenta que nos hundimos, nos morimos. Y Jesús se levantó y enseguida le dijo al viento: calla, enmudece. Y al mar: quédate quieto. ¿Quién era ese hombre para ordenar a la naturaleza? ¿Quién? Resucitaba muertos. Resucitó a un hombre que se llamaba Lázaro en su tumba. Y Jesús se acerca en el 4.º día y le dijo: Lázaro, sal fuera. Resucitó una niña. Le habló en arameo, le dijo: Talita Kumi, ¿qué quiere decir? Niña, levántate. ¿Quién era ese hombre? ¿Era un loco? ¿Quién era ese hombre que era capaz de resucitar a los muertos? ¿Quién se compara a él? Dígamelo usted. ¿Quién en la historia de la humanidad
puede compararse a Jesús. Nadie. Por eso nosotros lo queremos honrar delante de todos en esta noche. Él hizo muchas cosas milagrosas. Pero había gente que le tenía celos. Los líderes religiosos le tenían celos. Los líderes políticos le tenían celos, rabia, odio. ¿Por qué? Porque él decía que él era hijo de Dios. Por lo tanto, sobornaron a Judas, uno de sus discípulos, uno de sus apóstoles, uno de los 12 que estaba con él, para que les dijera dónde estaba y lo entregase delante de las autoridades. Y así hizo Judas por 30 monedas de plata. Y eso es muy significativo porque 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Y por 30 monedas de plata vendió a su maestro. Dijo dónde estaban. Y ahí lo arrestaron. Y lo juzgaron injustamente, siendo él inocente. Y luego vino su ejecución, que fue atroz. La muerte en una cruz. Sin antes ser lacerado, ser azotado de una manera atroz, como muchos han visto en las películas. Bueno, peor. Y cuando él murió, tenía 33 años, o sea, de los 30 a los 33 años, él hizo todo lo que pudo por la humanidad. Y él decía que era el Hijo de Dios, que venía a salvar a la humanidad perdida. Y eso nos incluye a todos los que estamos aquí, sin excepción de personas. Y todos creían que ahí se había terminado todo, inclusive sus propios discípulos. Muchos volvieron a sus tareas, algunos eran pescadores y habían vuelto a sus tareas cotidianas porque creían que Jesús ya no volvería más de su muerte, aunque él lo había predicho. Él dijo que lo iban a matar y que él iba a resucitar, pero aún así no le creyeron, ni sus discípulos. Y eso es una de las cosas que da veracidad a la Biblia, la honestidad intelectual que tiene la palabra de Dios. Dice los pormenores, dice que los hombres no creían, ni sus discípulos. Como muchos de los que están acá no creen, prefieren creer en Buda, prefieren creer en las religiones orientales y un montón de cosas. Pero se olvidan de que Jesús es el más confiable. Ahora, cuando resucitó, ¿qué demostró? Dígame si una persona resucita entre los muertos al tercer día, demuestra ser quien decía ser. Yo soy el verdadero Hijo de Dios. Ningún líder religioso de la historia ha resucitado jamás. Sin embargo, Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos. Y eso nos habla que Él era el verdadero y es el verdadero Hijo de Dios. Ahora, no todo termina ahí. Habrá un día donde Él juzgará al mundo con justicia. Y cuando hablo al mundo con justicia es que va a juzgar delante de un trono, según la Biblia, a cada uno de los que estamos aquí. Por lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Pero sobre todas las cosas por nuestra fe. Si creímos o no creímos en Él. Y hoy te quiero ofrecer 3 cosas. Y con esto termino. Lo primero que ese Jesús te quiere ofrecer a todos los que están aquí es el perdón de tus pecados. Mucha gente que está aquí sabe, la conciencia misma lo acusa que tiene pecados. Hay muchos esposos que engañan a sus esposas a escondidas. Y la esposa no sabe nada. Hay esposas que engañan a sus esposos. Eso se llama adulterio, es pecado.
La mentira es pecado. El robo es pecado. Las malas palabras es pecado. Los malos pensamientos son pecados. Se puede pecar de pensamiento, de palabra o de hecho. De muchas maneras se puede pecar. Pero Jesús vino a ofrecerte el perdón de tus pecados. A todos los que están aquí, ni un psicólogo, ni un psiquiatra te va a poder perdonar los pecados. Nadie. El único que puede perdonarte los pecados se llama Jesucristo. El único. Pero para perdonar los pecados tú tienes que creer en Él. Dice la Biblia: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. ¿Qué debo hacer para que mis pecados sean perdonados? Los más ocultos que tengas, porque nadie conoce tu corazón, solamente Dios y tú. Si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarte de toda maldad. Él tiene poder para hacer eso, pero tienes que confesar los pecados. No un cura, no un pastor. Tú solo, arrodillado en tu cuarto o acostado en tu cama, le puedes pedir perdón a Dios por todos tus pecados. No importa si vas a una iglesia, tal vez así estás en pecado igual. También la Biblia dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de bonanza. Hay gente que vive en una tribulación constante, en una ansiedad constante, y no entiende que eso tiene mucho que ver con el pecado. Si tú te puedes arrepentir, confesar tus pecados y alejarte de ellos, vendrá un tiempo de bonanza a tu vida. El perdón del pecado es la primera cosa que te ofrece. La segunda cosa que te ofrece es vida eterna. Mire, yo no sé cómo piensa cada uno de ustedes. Yo antes pensaba que uno moría y todo se acababa ahí, que íbamos a quedar ahí en la tumba y nada más. Pero cuando comencé a leer la Biblia me di cuenta lo que dice ella acerca de la eternidad. Lo principal que viene a ofrecernos el Señor Jesús es vida eterna. O sea, que cuando mueras, cierres los ojos en esta tierra y abras los ojos en el cielo junto a Él. Hoy todo el mundo que muere lo mandan al cielo. Como pastor le puedo decir, he hecho velorio un montón de veces, he tenido que hacer ese tipo de servicio. Y a veces ni siquiera sabemos si esa persona fue una persona de fe y fue una persona realmente entregada a Jesucristo como para ir al cielo. Pero murieron y todos están en el cielo. No, pueden estar en el cielo o pueden estar en un lugar de tormento eterno. Pero el Señor te vino a dar vida eterna. Y tú puedes recibir esa vida eterna si simplemente lo aceptas. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, muchos lugares, muchas habitaciones hay. He aquí, yo voy a preparar lugar para ustedes. O sea que hay lugares en la casa de Dios. Hay habitaciones celestiales. Hay una casa no hecha por humanos para cada uno de los que se entregan a Jesús. El que muere con Jesús se va a una de esas moradas y no irá a condenación. Y lo último que Él te ofrece es una vida con propósito. Yo le quiero preguntar a cada uno de ustedes: ¿cuántos tienen una vida con propósito aquí? ¿Cuántos tienen sentido a su vida? ¿Cuántos les encuentran sentido a la vida? ¿Cuántos sienten paz? Jesús dijo: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Hay algunos que tienen vida, pero nada más. Pero Jesús le agrega: y vida en abundancia. Es una vida con propósito, una vida con sentido, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida llena de felicidad. No que no tengamos problemas, pero sí que en medio de esos problemas
podamos aferrarnos a Dios. Y eso es lo que te ofrece el Señor hoy. Te ofrece el perdón de los pecados, te ofrece la vida eterna y te ofrece una vida con propósito. Pero para tener esas tres cosas, tú tienes que creer en Él, depositar la fe en Él y aceptarlo como tu Dios, como tu Salvador. Y comenzar a ser un seguidor de Cristo, una seguidora de Cristo. No, yo creo en Jesús, pero no voy a ninguna iglesia. No creo en los curas ni en los pastores. No, eso no es un seguidor de Jesús. Usted tiene que nutrirse de la Biblia. Usted tiene que ir a una congregación, a una iglesia. Usted tiene que seguir a Jesucristo, seguirse en sus enseñanzas, seguir lo que dice la Biblia. Eso es un seguidor de Jesucristo. Y yo quiero culminar con una oración desafiándote a que si quieres aceptar ese regalo que Dios te ofrece, solamente tienes que depositar la fe en Él y arrepentirte de los pecados. Y en ese momento, en este mismo momento, un milagro acontecerá en ti. El Dios creador del universo y que es tan inmenso, podrá caber en tu pequeño corazón. Y yo no se lo digo porque me lo contaron. Hasta los 21 años de mi vida yo fui un forajido. Hasta que alguien me habló lo que yo le estoy hablando a usted. Mi vida cambió absolutamente. No porque me lavaron el cerebro en una iglesia, sino porque yo sentí que mi vida había cambiado. Mi familia me preguntaba, ¿qué te hicieron, Diego? Nada, le decía yo. Algo entró en mí y me cambió, me transformó. Y esa transformación a tu disposición, está a tu disposición. Pero la tienes que recibir. Yo te puedo ofrecer algo, pero está en ti tomarlo o dejarlo. Yo hasta acá llegué, cumplí con mi tarea. Dios así me lo dijo. Y no sé cuántos de aquí, ahí donde están sentados, parados o escuchando de lejos dentro de un auto, se atreven a aceptar ese ofrecimiento de perdón de pecados, de vida eterna y de una vida abundante. Si usted se atreve a aceptar eso, teniendo fe y arrepintiendo de sus pecados, le aseguro que Jesús vendrá a morar en su corazón y usted va a cambiar y su familia ni siquiera va a reconocerlo. Va a seguir siendo el mismo por fuera, pero por dentro algo va a ocurrir, porque el Dios del universo va a habitar dentro del suyo. Yo lo voy a invitar a orar. No se preocupe, usted no sabe orar. Orar es hablar con Dios. Pero todos aquellos que aceptan este ofrecimiento, simplemente repitan esta oración, que consiste en pedirle perdón a Dios por los pecados, en decirle que creemos en Él y en pedirle que Él entre a nuestro corazón. Y ahí donde está, si lo puede hacer en voz alta, bajito, mejor. Si no, hágalo para adentro, no importa, Dios conoce su corazón. Pero repita conmigo así: Dios y Padre Celestial, he escuchado esta predicación y yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora y que necesito tu perdón. Te pido que perdones todos mis pecados, los más secretos, aún aquellos que no le he contado a nadie, todos los de mi niñez hasta el día de hoy. Perdóname. Señor, acepto la vida eterna que tú me viniste a traer. Quiero recibir esa vida eterna. Cuando yo muera, quiero irme al cielo contigo. Quiero irme a una morada celestial.
No quiero ir a un lugar de eterna perdición como el infierno. Y también acepto que tú me des un propósito, un sentido a la vida, porque verdaderamente no lo encuentro. En medio de esta noche, Señor, te pido que entres a mi corazón. Entre a mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias te doy. Amén. Muchísimas gracias. Yo sé que esta es la parte más aburrida de cualquier evento, pero ¿saben qué? Es la más necesaria. La Biblia dice que Dios le agradó salvar a los hombres, al mundo, por la locura de la predicación. Y a través de la predicación es que las personas se salvan y los oídos espirituales se le abren. Ojalá, aunque sea uno de los que esté aquí, se vaya diferente de lo que vino. Dios los bendiga. Fuerte el aplauso para la palabra del pastor. Ahora los niños van a subir para cantar Noche de Paz con todos nosotros y los músicos.